El sábado es un regalo de Dios. En el principio, sus manos dieron forma a la existencia. Hizo al barro andar, dio vida y un nombre al ser creado. Terminado su acto creador, estableció un día para que el hombre y él pudieran conocerse más, el sábado. Este día es un oasis en el tiempo. Fue el primer templo en la eternidad. Sus horas son bálsamo para el cansado, un alivio a los trabajados. Su mandato es perpetuo y su ley nos lo recuerda. Cada sábado en la tierra es uno menos hacia el cielo. El sábado nos recuerda a nuestro Creador y su tiempo comienza a la puesta de sol del viernes. Y Jehová Dios bendijo este día, lo reposó y lo santificó. Un sábado más que llegó y siento la paz del Señor muy dentro de mí, muy dentro de mi corazón. Anhelo que puedas sentir la mano de Dios sobre ti. Te deseo yo un sábado feliz. Un sábado feliz, un sábado feliz, un sábado feliz. Feliz sábado. Bienvenidos a la recepción de sábado. Queridos hermanos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Las horas de este nuevo día sábado han llegado y estamos contentos de poder llegar hasta tu hogar con la programación de AIR Canal para recibir este día especial. Pero antes queremos invitarte a orar. Querido Dios, en este momento especial venimos ante ti para agradecerte el privilegio de la vida. Gracias por cuidarnos, gracias por amarnos tanto. Nos consagramos a ti en estas horas y permite que tu bendición descanse sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. En la Biblia encontramos muchas promesas. El Señor ha dicho que va a estar con nosotros, pero quiero resaltar la promesa que se encuentra en el libro de Mateo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y qué mejor momento que hacerlo en este día de reposo. Ahora escucharemos una selección musical y nuestro himno de recepción de sábado. Espacio musical. Obras excelsa del amor.
espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, te entrego a ti, mi Dios. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo, su sello celestial. Soy tuyo, Jesucristo, comprado con tu sangre, haz que contigo ande en plena comunión. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo, su sello celestial. Espíritu divino, del Padre la promesa, sedienta mi alma anhela, de ti la santa unción. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo, su sello celestial. Dejo el mundo y sigo a Cristo, pues el mundo pasará, mas el tierno amor divino por los siglos durará. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Dejo el mundo y sigo a Cristo, mi alma en él consolaré. Sé que él vela mis pisadas, su bondad ensalzaré. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Dejo el mundo y sigo a Cristo, mi benigno Salvador. En mis peregrinaciones brilla en mí su resplandor. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Dejo el mundo y sigo a Cristo, confiaré yo en su cruz, hasta que sin velo mire cara
Llegó lo que esperabas, AR Música, donde podrás escuchar música cristiana seleccionada en las mejores plataformas musicales en las redes sociales. Búscanos en Amazon Music, en Spotify, YouTube Music, Apple Music y las mejores tiendas musicales en línea, colocando la palabra AR Música. Ya puedes sintonizar nuestro canal AIR Canal en la plataforma de Roku. Puedes buscarnos como Canal Adventista y encontrarás AIR Canal. ¿Deseas escuchar radio y televisión adventista las 24 horas del día? Te invitamos a descargar la aplicación Radio y Televisión Cristiana. Te dejamos el enlace en la descripción de este video. Ya puedes escuchar el resumen de lección de escuela sabática semanal a través de nuestro canal de YouTube, Lecciones de Escuela Sabática sin Comentarios. Búscanos en YouTube de la siguiente manera: LESSC, para encontrar mayor contenido. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, nos habla acerca de la importancia de estudiar la palabra de Dios y para qué es útil: para enseñar, para corregir y para redarguir en justicia. Dios te bendiga en esta noche y presta mucha atención al mensaje de hoy. La Biblia es un tesoro que Dios dejó para la humanidad. Aquel que no es un lector superficial, sino un lector profundo, va a encontrar en ella esperanza, felicidad y salvación. La pregunta es, ¿por qué mientras miles de personas tienen este libro en su mano, miles de ellos también mueren en el vacío y la miseria espiritual, teniendo tanta riqueza en su hogar? Bienvenido. Está comenzando la temporada número 14 de Biblia Fácil. Y nos alegra tenerte una vez más. Gracias por formar parte de este estudio bíblico semanal. Cada semana nos reunimos aquí para abrir la palabra de Dios. Y como siempre quiero presentarte un grupo de amigos que vienen de diferentes países para poder acompañarnos en esta temporada. Diferentes culturas, diferentes países, diferentes religiones incluso, pero aquí tenemos un solo propósito y nuestro foco es profundizar nuestro conocimiento en la palabra de Dios. Yo quiero saludar de manera breve a todos quienes nos acompañan en esta temporada y vamos a ir conociendo a cada uno de ustedes a medida que pasan los programas. Maribel Navarro, desde Paraguay, ¿verdad? Bienvenida, Maribel. Gracias por estar con nosotros. ¿Puedes tomar el micrófono? ¿Cómo estás? Muy bien acá. Qué bueno. Sí, está bien. ¿Cuál es tu expectativa al participar de este programa de Biblia Fácil? Y la verdad que me encantaría conocer más de Jesús y la Biblia en sí. Tú eres promotor en ventas, ¿verdad? Sí. Promocionas o promueves la salud allá en tu país. La verdad que sí. Qué bueno. Nos alegra tenerte aquí con nosotros. Bienvenida a Biblia Fácil. Gracias por estar aquí. Y a medida que pasan los programas vamos a ir conociendo un poquito de cada uno de los que están aquí. Doy también la bienvenida aquí a Claudia García. Ella es abogada y viene desde Bolivia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, pastor. Claudia? Bendecida. Qué bueno. Bendecida de tener la oportunidad de haber llegado hasta acá, de conocer experiencias, Qué maravilla. de conocer a personas bendecidas como las que están hoy acá y agradecer a usted que es autor de esto. Oh, gracias a Dios por el privilegio que nos da siempre de poder reunirnos. Gracias. Y saludo de manera breve. De ahí vamos a conocer a Wilfrido Núñez, él es profesor también desde Paraguay, está aquí con nosotros, ¿verdad, Wilfrido? Sí, así es. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, excelente. Con mucho interés para aprender. Con muchas ganas. Ahora, tú eres profesor, Wilfrido. Así es, de física Conoces y química, sí. perfectamente la didáctica y todo de este programa. Sí. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a usted. Bienvenida también Liz. Liz nos visita desde Paraguay. ¿Cómo estás, Liz? Sí, súper bien. Estudiante de Derecho. Sí. Wow, tenemos ya una abogada y una estudiante de Derecho. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos alegra que estés aquí y gracias por participar de esta temporada. Gracias a ustedes. Muy bien, gracias Liz. Florencia desde Argentina, Florencia Vagatín. ¿Es así tu apellido? Vagatín. Sí, de origen.
Ese Italiano. apellido italiano. Tú tienes descendencia italiana. Sí, ¡Wow! Interesante. Tú estudias psicología. sí, estudio Estás psicología. terminando ya la carrera de psicología. Sí, Qué terminando. bueno. Nos alegra tenerte aquí. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme también. Gracias por estar aquí. Y finalizo aquí saludando a Soleil. Soleil es de Uruguay. ¿Cómo estás, Soleil? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Acá, bendecida con todos los compañeros y todos con un mismo propósito de aprender más sobre Jesús, sobre la Biblia Ujú. y agradecida a Nuevo Tiempo. Y no vamos a perder más tiempo, entonces ¿Sí? estamos listos Así para es. poder tomar nuestra Biblia y poder conocer más de ella. Aquí tenemos una costumbre, antes de poder abrir la palabra de Dios, vamos a orar. ¿Oramos? Querido Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra junto a miles de personas que están viendo este programa. Queremos que tu Santo Espíritu una vez más nos conduzca a tu palabra para conocer el mayor tesoro que encontramos en ella, que es Cristo, al mostrarnos el plan de salvación. Tu Santo Espíritu nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar sobre lo que Jesús enseñó sobre las Sagradas Escrituras. En cada temporada nosotros vemos desde una óptica diferente o ampliamos mejor las enseñanzas de Jesús en respecto a ciertos temas. En esta temporada vamos a ver algunos aspectos que en la temporada anterior no hemos visto. Por ejemplo, en el estudio de hoy vamos a tomar un texto base con el cual vamos a iniciar nuestro estudio. El libro de San Juan capítulo 17, versículo 17, encontramos la oración sumo sacerdotal de Jesús. Aquí tenemos el texto y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo llamó Jesús a su palabra? Como la verdad absoluta. Nosotros vivimos en un tiempo donde pareciera que no existe una verdad absoluta. Ya se dieron cuenta que en nuestra sociedad posmoderna, cada quien quiere tener su propia verdad. Y una de las alertas que Jesús hizo sobre el tiempo del fin es que en este tiempo las personas correrían tras la mentira antes que la verdad. Jesús dice en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque la mentira parece que está por encima de la verdad. Ahora nosotros encontramos a las personas alejándose de la Biblia y basando su vida en sentimientos, en emociones, en argumentos filosóficos y humanos, pero no en la palabra de Dios. Eso es triste. Por eso vemos un nuevo concepto de matrimonio. Hoy encontramos un nuevo concepto de valores que antes establecían a una sociedad sólida. Hoy tenemos una moralidad cada vez más quebrada porque el ser humano ha sacado la palabra de Dios de su vida, de sus casas, se está sacando de las escuelas. ¿Y a dónde estamos llegando? A la sociedad que nosotros tenemos. Ahora por allí hay muchas personas que dicen tener una mente abierta es aceptar cualquier argumento o aquello que yo creo que me hace bien. Yo antes de decir de tener una mente abierta, prefiero tener una mente iluminada por la palabra de Dios. Porque aquel que se fundamenta en la palabra de Dios y no en argumentos humanos, tiene una base sólida para ser feliz. Y Jesús dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La pregunta es, ¿cómo llegó esta verdad a nuestras manos? Y para eso encontramos un texto, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Presten atención aquí. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora presten atención a lo que dice el apóstol, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Miren, la Biblia tiene una doble naturaleza. Naturaleza divina, humana. Divina porque ¿quién es quien inspira? El Espíritu Santo. Y humana porque ¿quiénes son los escritores? Los profetas. Ustedes se encuentran allí, ¿verdad? La parte divina, inspirando, y la parte humana,
escribiendo, intentando colocar ese mensaje en un lenguaje comprensible para la humanidad. Hay una palabra que está colocada allí y basándome en eso yo quiero colocar otras dos palabras que nos hacen muy bien poder comprenderlas. Existe la palabra revelación, la palabra inspiración y la palabra iluminación. Estas tres palabras nos van a ayudar a tener una comprensión muy amplia sobre las Sagradas Escrituras. Vamos por la primera, revelación. Dios se reveló de tres maneras, o se revela de tres maneras a la humanidad. La primera se llama una revelación general. ¿Qué es la revelación general? Dios se revela a través del universo, a través de la naturaleza. Alguien dice, cada vez que la ciencia abre una puerta, encuentra a Dios detrás de ella. Cuando vemos la naturaleza, Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, Dios se revela a través de la naturaleza, a través de la historia, a través de la conciencia. Dios se revela. Esa es una revelación general. Pero también existe una revelación específica. ¿Qué es la revelación específica? Dios tratando de colocar un mensaje para la humanidad a través de un profeta. Es por eso que los profetas recibían revelaciones a través de sueños, a través de visiones, a través de palabra de Jehová me vino y me dice que digan. Los profetas reciben y el conjunto de todo aquello que Dios colocó en la mano del profeta es lo que hoy llamamos Biblia. Es decir, la Biblia es una revelación específica. Pero existe una tercera revelación que yo gusto de llamar la máxima revelación. ¿Cuál es la máxima revelación de Dios? A través de Jesucristo. Entonces, Dios se revela de manera general a través de la naturaleza, de manera específica a través de la palabra de Dios y de manera máxima a través de Jesucristo. Eso es revelación. ¿Y qué cosa es inspiración? Inspiración es el proceso por el cual Dios comunica al profeta un mensaje. Es decir, nosotros no podemos ser inspirados. ¿Quiénes eran los únicos inspirados? Los profetas. ¿Qué significa inspirado? Dios no dictaba las palabras. Dios colocaba el mensaje y los profetas lo escribían en su propio idioma. Por eso es que encontramos en la Biblia una variedad de escritura. Un Pablo que escribe un poco más complejo que un Juan que escribe de una manera más simple, de una manera más entendible, ¿verdad? Porque Dios usa de acuerdo a la capacidad de cada persona. Eso es inspiración. ¿Y qué cosa es iluminación? Iluminación es el proceso por el cual el Espíritu Santo nos ayuda a comprender la palabra de Dios. Es decir, nosotros no somos inspirados, pero sí somos ¿qué cosa? Iluminados. Cuando pedimos que Dios pueda hablarnos, el Espíritu Santo ilumina nuestra mente para hacernos comprender aquello que inspiró al profeta. ¿Se comprende eso? Revelación, inspiración e iluminación. En todo este proceso hubo un agente. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí para iluminar incluso nuestro conocimiento en la profundidad de la palabra de Dios. Ahora viene una pregunta. ¿Cómo si la palabra de Dios es inspirada por Dios y todas las religiones cristianas tienen una sola Biblia? ¿Por qué hay 34,000 denominaciones cristianas si todas usan la Biblia? ¿Verdad? Si la palabra es inspirada por Dios, ¿por qué tanta división? ¿Por qué tanta placa? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Ahora, esa es una muy buena pregunta, porque hay algunas iglesias que entienden de una manera, interpretan de otra manera. Algunas son flexibles, otras parecen más rígidas, algunas parece que el evangelio lo hacen más complejo, otros parece que lo hacen más sencillo. ¿A qué se debe? Entonces hoy tenemos que responder esa pregunta. Saben, eso ha hecho que nuestro mundo posmoderno rechace la verdad. ¿Por qué rechaza la verdad? Porque dicen, la religión es un negocio, cada día se abren nuevas iglesias, cada una dice tener la verdad, pero esa no nos responde. ¿Por qué existen tantas religiones o tantas denominaciones religiosas si solamente hay una Biblia? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado eso? Vamos a la respuesta. Y yo encuentro por lo menos 3 razones. ¿Está bien? Vamos a analizarla. Primera razón, acá hay un libro que nos ayuda.
Dios tiene un pueblo que sostiene la Biblia y solo la Biblia en todas sus doctrinas. Ni las bases de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios, ni la voz de las mayorías. Nada de esto debe ser considerada como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Presten atención aquí. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos confirmar si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. ¿Cuál es la primera razón por la cual existen muchas denominaciones religiosas? Porque muchas de ellas no tienen un fundamento sólido en la palabra de Dios. Hay muchas denominaciones que tienen creencias en tradición, ¿verdad? O en lo que la iglesia dice. Pero qué peligroso es encontrar a alguien que no sepa fundamentar su creencia, o qué triste es encontrar a alguien que no sepa fundamentar con así dice la Biblia. Entonces, nuestra respuesta no debe ser así dice el pastor, así dice el sacerdote, así dice la iglesia. Cuando nosotros tenemos que creer en algo, ¿dónde está nuestro fundamento? En la Biblia. Debe ser así dice Jehová. Y por allí ya vamos a descartar a muchas, ¿correcto? Vamos a la segunda razón. La Biblia, cuyas verdades fundamentales pueden entenderlas aún los niños, sin que puedan comprenderlas exhaustivamente los cerebros más privilegiados, se presenta las más variadas y antojadizas interpretaciones si no se la estudia debidamente. Entonces, ella satisface las elevadas expectativas de quienes la escudriñan con propiedad. ¿Cuál es la segunda razón? ¿Por qué con una sola Biblia hay tantas denominaciones religiosas? La segunda razón es porque muchas nacen sin una profundidad teológica. Cuando hablamos de teología estamos hablando del conocimiento de Dios. Hay muchos que solamente tienen una base superficial. Y cuando digo superficial, hay muchas creencias que están basadas en un solo texto, pero no en toda la Biblia. Ahora yo les voy a explicar cuán peligroso es sacar un solo texto descontextualizado de su contexto al cual está diciendo y de allí poder sacar incluso una creencia. Eso vamos a ver incluso en toda esta temporada. Entonces, la segunda razón es porque hay falta de profundidad en el estudio de la Biblia. ¿Cuán importante es todo lo que un líder religioso nos dice? Tenemos que nosotros profundizar si esto es así. Eso hacían los bereanos, dice el libro de Hechos. Por eso eran los más nobles. Y hay una tercera razón. Algunas porciones de la Biblia son demasiado sencillas para ser mal comprendidas, mientras que el significado de otras no puede discernirse a primera vista. Para obtener un conocimiento abarcante de cualquier verdad bíblica debe compararse texto con texto, pasaje con pasaje, y debería haber una cuidadosa investigación y reflexión acompañadas ¿de qué? De oración. Ojo con esto. Cuidadosa investigación y reflexión. El estudio que se lleva a cabo con ese espíritu será ricamente recompensado. Presten atención aquí. Uno de los mayores problemas que existe hoy es que la persona no quiere someterse a la Biblia como autoridad. Prefiere someterse a lo que el líder dice, el pastor dice, la iglesia dice, antes que lo que la Biblia dice. ¿A cuántas personas yo le digo, pero lee, mira, la Biblia dice eso? Pero me dicen, no, pero el pastor dice eso. Entonces yo le digo, ¿quién tiene más peso en tu vida? ¿Lo que alguien te dice o lo que la Biblia te dice? El mayor problema es que la gente no quiere someterse a lo que la Biblia dice. El sometimiento significa, yo voy a abrir la Biblia dejando que ella me hable, ¿correcto? Yo no voy a ir a la Biblia haciendo que ella me diga lo que yo quiero, sino yo quiero que ella me diga qué es lo que yo tengo que hacer. Tres cosas. ¿Cuál es la primera? ¿Recuerdan ustedes? Vamos a hacer un repaso breve. La primera, falta de fundamento sólido. La segunda, falta de profundidad. Y la tercera, falta de sometimiento a la voluntad divina. Ahora, cuando nosotros estudiamos la Biblia, necesitamos, por lo menos, esto es lo básico que yo voy a estar aquí enseñando, ¿correcto?
4 principios fundamentales, ¿correcto? Para cuando nosotros estudiamos la Biblia. En este primer estudio vamos a aprender a estudiar la Biblia. Yo también estoy aprendiendo, no soy un maestro y digo que todo lo sé. Todos estamos aquí para aprender. Sin embargo, hay aquí algunos métodos que nos ayudan a tener una mayor comprensión y profundidad en la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos 4 principios básicos, que es sola escritura, prima escritura, tota escritura y el contexto. Yo le voy a explicar por qué incluso están esas palabras así. Sola escritura fue uno de los mayores legados que trajo la Reforma, ¿verdad? ¿Qué significa eso? La Biblia es su propio intérprete, es decir, la Biblia es la suprema autoridad en asunto de creencias o en asunto de salvación. Yo no puedo interpretar la Biblia con filosofía o con ciencia. La Biblia se interpreta sola. Cuando yo no entiendo algo en un texto, ¿quién me va a explicar? La misma Biblia, en otro texto. Eso significa, la única que puede interpretar la palabra de Dios, ¿quién es? Ella misma. Ella misma se interpreta. Yo no necesito otro tipo de interpretaciones. Eso es ser bíblico. Número 2, prima escritura. ¿Qué significa? La Biblia está por sobre toda autoridad humana o eclesiástica. Nadie puede decir, la Biblia dice así, pero la iglesia dice así. Eso es muy peligroso. La Biblia dice así y punto. Porque ella es la máxima autoridad. Por eso es prima escritura, es lo que está por encima de todo, incluso más allá de nuestras emociones y caprichos. Número 3, tota escritura. Nosotros tenemos que ver el cuadro completo, es decir, la totalidad de la escritura. Ahora fíjense, hay algunos que desprecian el Antiguo Testamento. Ya vieron a personas decir, el Antiguo fue para el Antiguo, el Antiguo fue para el judío. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:15, toda escritura es inspirada por Dios. Y saben una cosa, ¿ustedes saben cuál fue la Biblia que Jesús usó? El Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía ni se escribía. Aquel que dice el Antiguo ya no vale, entonces Jesús usó un manuscrito que no valía. ¿Cuáles son los manuscritos que usaron, por ejemplo, el apóstol Juan y el apóstol Pablo? La mayor parte de referencias de Apocalipsis, por ejemplo, ¿saben dónde tiene su fundamento? En el Antiguo Testamento. 104 versículos de Apocalipsis, ¿sabe de dónde son tomados? Del Antiguo. El apóstol Pablo, cada vez que escribió una carta, ¿dónde tenía su fundamento? En el Antiguo Testamento. Entonces, aquel que dice el Antiguo ya no vale, el Antiguo ya quedó en el pasado, tiene que profundizar un poco más. ¿Por qué? El Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan. Y en ese complemento encontramos el cuadro completo de la salvación. ¿Y qué cosa significa el contexto? Cada vez que yo voy a la Escritura, yo tengo que, cuando leo un texto que es un poco difícil, ver cuál es el contexto, la cultura, el lugar, la circunstancia, el tiempo. ¿Correcto? Ahora, para todo eso necesito depender del Espíritu Santo, pedir ayuda al Espíritu Santo y someterme al Espíritu Santo. 4 principios, ¿correcto? Fundamentales. Ahora, tomando base estos 4 principios, vamos a ver qué cosa nos enseñó Jesús, porque Jesús nos enseña un método cómo nosotros podemos estudiar la Biblia. Existen muchos métodos, ¿correcto? Mas yo voy a tomar el fundamental, aquel que es enseñado por Cristo. ¿Ustedes saben que Jesús era un intérprete de las Escrituras o no? Él lo era. Y vamos a usar su método. ¿Cuál era el método de Jesús? Miren lo que dice Lucas 24:27. Jesús, cuando aparece allí a esos 2 discípulos que iban para Emaús, después de un diálogo que tiene con ellos, dice Lucas, comenzando desde Moisés. Cuando hace referencia a Moisés, ¿a qué está haciendo referencia? A los 5 primeros libros que escribió Moisés, que se llamaba el Pentateuco, o la Torá, o libros de la ley, ¿correcto? Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que él decía. Jesús nunca tomaba un solo texto de las escrituras para poder enseñar algo. Él tomaba
todas las escrituras. ¿Qué significa? Los libros de la ley y los profetas. Eso, ustedes sabían que eso hoy es una ciencia. Eso es un método de interpretación basado en lo que Jesús hizo. Ahora nosotros tenemos una ciencia que se llama hermenéutica bíblica. Yo sé que en derecho también se usa hermenéutica. Filosofía también se usa. ¿Por qué se usa la hermenéutica? Por una sencilla razón. Para no poder alejarnos de la interpretación o para que la interpretación pueda ser correcta. Aquí tenemos una abogada, ¿verdad? Necesitamos tener una regla. Ahora fíjense, la hermenéutica es una ciencia que busca establecer y describir los principios, métodos y reglas requeridas para interpretar un texto. Ahora, lo que yo les voy a enseñar hoy es algo tan simple y sencillo que todos los cristianos podemos hacer. Me perdonan allí mis amigos de teología, porque en teología nosotros aprendemos un método más amplio. Mas hoy estoy hablando para todos nuestros amigos que tienen interés en profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Entonces yo aquí les voy a dar algunas herramientas para hacer de la Biblia un método más profundo, ¿correcto? Para no dejarnos llevar por cualquier persona que viene a decirnos alguna cosa. Jesús ya interpretaba las Escrituras, hoy existe una ciencia que es la hermenéutica, que nos ayuda a poder interpretar la Biblia. Nosotros vamos a entender que hay aquí algunos elementos para nuestro conocimiento. Por ejemplo, la hermenéutica bíblica, les dije que presenta principios y métodos de interpretación. Estos principios se hacen real en un otro trabajo que se llama exégesis bíblica. Yo les voy a explicar aquí algunos pasos que nosotros podemos hacer. ¿Qué cosa es la exégesis bíblica? Es la práctica de la interpretación que la hermenéutica me manda. Es decir, la hermenéutica coloca los principios y la exégesis es el trabajo. ¿Qué cosa es exégesis? Exégesis es profundizar nuestro conocimiento en un texto bíblico. Para ello hay principios, ¿correcto? Y esos principios vamos a ver. ¿Para qué nos sirve la hermenéutica y la exégesis? Para evitar imponer nuestras opiniones sobre el texto. Para eso nos sirve. Además, nos ayuda a explicar de manera clara lo que el escritor bíblico quiso decir cuando escribió el texto, para comprender su significado más profundo y así podamos aplicar a nuestra vida y transmitir la palabra de Dios de una manera fidedigna y relevante. Por eso, todo pastor, todo líder que se coloque en un púlpito para poder enseñar a su iglesia, tiene la responsabilidad de poder profundizar aquello que va a decir, ¿correcto? Sin embargo, todos somos llamados a profundizar nuestro estudio. La Biblia no se debe estudiar de manera superficial. Si para tener una carrera se necesita 5 años de estudio, para nuestra salvación, ¿acaso no tenemos que también hacer un estudio profundo? Por supuesto que tenemos. Ahora fíjense, 2 Timoteo 2:15, el apóstol Pablo le dice ahí a Timoteo, procura presentarte como un obrero digno, alguien que interpreta bien la palabra de Dios. Es decir, Dios quiere que nosotros podamos profundizar nuestro conocimiento en la Biblia. ¿Y saben qué cosa es lo más triste? Hoy tenemos tanta gente que va a una iglesia pero sale vacía, porque no hay profundidad en la palabra de Dios. Mas ahora vamos a comprender juntos algunas herramientas que nos van a abrir los ojos para que la Biblia sea el libro más extraordinario y al profundizarnos en ello podamos encontrar el mayor tesoro. Ese mayor tesoro es Cristo. No cambies el canal, que estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Y estamos de regreso, esto es Biblia Fácil, hoy en una nueva temporada y ya sabes que nosotros tenemos un maravilloso curso bíblico llamado Las Enseñanzas de Jesús.
Todo este contenido puedes tenerlo totalmente gratis allí en tus manos. Solamente tienes que ahora mismo enviarnos un WhatsApp al más 5512 98 100 1460. Hazlo en este instante y nosotros estaremos entregándote este curso en tu dirección. Si vives en Sudamérica, formato físico, a todo color. Si vives fuera de Sudamérica, en formato digital. Pero sé parte de nuestro estudio. Estamos hablando de que la Biblia no puede ser tomado como un libro cualquiera, como un libro donde la lectura es superficial, como el diario. No, no. La Biblia necesita ser leída con profundidad para poder evitar tanto engaño que por allí se proclama. Entonces vimos que hay dos herramientas que nos ayudan, la hermenéutica y la exégesis. Mas hoy voy a enseñar, esto ya es en un nivel más avanzado, ¿verdad? Mas hoy voy a enseñar cosas tan simples que nos van a ayudar en nuestra profundidad al poder leer la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿qué cosa es exégesis y hermenéutica? Es escarbar. Aquí coloqué una imagen, ¿verdad? Es ir a lo profundo. ¿Dónde se encuentra el oro? No se encuentra en la superficie, se encuentra en lo profundo. Para eso estas herramientas nos ayudan. Ahora fíjense, ¿cómo el diablo es tan astuto? En la Edad Media, Satanás persiguió la palabra de Dios, encadenó la palabra de Dios. No quiso que nadie pueda tener la palabra de Dios. Entonces su estrategia era persecución. Hoy el diablo cambió de estrategia. Ya no es persecución. Hoy la Biblia está en las manos de toda la humanidad, casi toda la humanidad. ¿Saben cuál es su estrategia? Interpretación. Lee la Biblia, pero interprétalo como tú quieras. Ya no es persecución, sino interpretación. Y para no caer en ese error, vamos a ver algunos elementos. Primero, la Biblia habla de un Dios perfecto en un lenguaje imperfecto. ¿Por qué lenguaje imperfecto? ¿Quiénes lo escribieron? Profetas. Y los profetas eran seres humanos. Es por eso que hay cosas en la Biblia que parecen extrañas. Por ejemplo, Génesis 18:20, cuando Dios estaba hablando con Abraham, le dice, descenderé y veré. ¿Acaso Dios no lo ve todo? Sino que Dios está tomando, ¿qué cosa? El lenguaje humano, para que nosotros podamos comprender. Después que Noé salió del arca, dice, mi arco he puesto entre las nubes, y así yo me acordaré. ¿Acaso Dios se olvida? Dios no se olvida. Era para que el ser humano cada vez que ve el arco iris pueda recordar la promesa de Dios, pero Dios nunca se va a olvidar. ¿Se dan cuenta? Un mensaje de un Dios perfecto, pero en un lenguaje imperfecto. Ustedes vieron Génesis 6, dice, y Jehová se arrepintió. Ah, pastor, que Jehová también se arrepiente. Un Dios perfecto, un lenguaje imperfecto. Allí toma, ¿qué cosa? El lenguaje humano. ¿Cómo nosotros nos expresamos para que podamos comprender? Ahora fíjense, cuando las palabras quedaron cortas, Juan 1:1 dice, el verbo se hizo carne. Cuando ya no había manera de demostrar a la humanidad la perfección de Dios o quién es Dios, Él mismo se hizo carne. Y Él nos muestra, por eso Jesús es la máxima revelación. Además de eso, nosotros tenemos otra dificultad. La Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento en hebreo, partes en arameo y el Nuevo Testamento en griego, pero era el griego koiné. El griego koiné era el idioma del pueblo, no era el idioma de los educados, no era el idioma real, era el idioma del pueblo. Ahora, hay palabras que en hebreo y en griego, al ser traducidas a los idiomas, algunas de ellas pierden fuerza. Por eso necesitamos profundidad para poder investigar y hoy tenemos a disposición muchas herramientas de léxico que nos ayudan a comprender. En teología nosotros estudiamos parte de los idiomas, pero una persona que no va a estudiar teología también puede profundizar su estudio. ¿De qué manera? Vamos a presentar, por ejemplo, algunas herramientas para poder traducir algunos significados. Vamos a colocar estas herramientas a disposición de todos para poder profundizar nuestro estudio. Primero,
Mire el ambiente cultural. Cuando usted lea la Biblia, usted lo va a leer con la mente occidental. ¿Recuerdo? Nosotros tenemos la mente occidental. Es por eso que hay mucha confusión. Porque uno quiere interpretar la Biblia con nuestro pensamiento. ¿Quieren pasarles un ejemplo? En el pensamiento hebreo, ¿qué cosa es alma? En el pensamiento hebreo, alma es polvo de la tierra, soplo. ¿Qué es alma? Tú, yo, es un ser vivo. Entonces, cuando la Biblia dice alma, el hebreo no está pensando lo que piensa el griego. El griego piensa, alma es algo que sale del cuerpo. Y uno quiere interpretar la Biblia con un concepto lejos del pensamiento original. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, tenemos que conocer el pensamiento hebreo. ¿Correcto? Otra cosa, infierno. La Biblia, la palabra infierno, Seol, es sepultura. Cuando en el Antiguo Testamento dice, infierno, sepultura. Nosotros vamos a la Biblia, infierno. Infierno es un lugar de tormento. Eso no era la mente hebrea. ¿Se dan cuenta? Qué peligroso es cuando empezamos a interpretar la palabra, las palabras hebreas, con un pensamiento occidental y mucho más contaminado por la filosofía griega. Nosotros tenemos mucho de lo que los griegos nos dejaron, conceptos y filosofía. Y es por eso que de allí vienen las diversas interpretaciones. Aquí dice infierno, pero yo le digo, entiende, infierno para aquel que escribió no era lo que tú estás pensando. Infierno era sepultura. Por ahí ya comenzamos a interpretar mal. ¿De acuerdo? Otra cosa, Génesis 31-34 dice que Labán persiguió a Jacob porque su hija se había robado los ídolos. Para mí eso no tiene significado, pero para ellos sí. Porque si la hija tenía los ídolos del padre, significa que ella tenía toda la herencia. ¿Se dan cuenta que el texto tiene otro sentido cuando yo empiezo a ver su ambiente cultural? Para nosotros, para comer usamos cucharas, ellos usaban las manos. Es por eso que en Marcos 7, cuando los acusaron a los discípulos de Jesús de no haberse lavado las manos, era una tradición cultural. Y hay muchos que dicen, todo lo que entra por la boca no contamina, está diciendo, puedes comer todo. Querido, no está hablando de eso, está hablando de una tradición cultural que ellos tenían. Cuando nosotros entendemos el ambiente cultural, nos libramos de tantos errores de interpretación. Número 2. Entonces recién está poniéndose aquí cada vez más interesante. 2. Analice lo que lee. Cuando digo analice, lea varias veces el texto, el capítulo y el libro. Hay personas que leen un versículo y dicen, así dice, pero ese texto puede estar cortado de una explicación que viene después. Alguien dice, mire pastor, Hechos 10 dice que Dios le dijo a Pedro, levántate y come, y allá había cerdo, culebra y todo. Entonces, todo lo que Dios limpió, ya está limpio para comer. ¿Eso es lo que está diciendo Hechos 10? No, si tú lees todo el capítulo, no está hablando de comida, está hablando de aquello que los judíos llamaban inmundo, que eran los gentiles. Entonces, cuando leemos un texto, tenemos que leer todo el capítulo, y si es necesario todo el libro, para poder comprender y no hacer interpretaciones vagas. Vea el contexto, el análisis histórico. El apóstol Pablo a veces escribe para resolver un problema. Eso vamos a ver cuando lleguemos a las epístolas. Busquen pasajes paralelos que traten sobre el mismo tema. Entonces, aquí no entiendo un asunto, hay otro libro que lo explica. Y usted se va a dar cuenta que cuando usted tenga la verdad más amplia, tiene una mayor comprensión. ¿De acuerdo? Otro, determine el género literario. La Biblia fue escrita en género literario. Tenemos prosa, poesía. Los escritores identificaron los escritos en historia, proverbios, profecías, evangelios, parábolas, epístolas. Yo no puedo interpretar una parábola como una profecía. Por ejemplo, en las parábolas se usan muchas imágenes. Pero esas mismas imágenes en profecía significan otra cosa. ¿Se da cuenta? Entonces, la persona que va a leer, cuando lee la profecía, tiene que ver, ¿esta profecía qué cosa es? ¿Clásica o apocalíptica? Clásica significa para su tiempo, apocalíptica para nuestro tiempo. Esto que estoy leyendo, ¿qué cosa es? ¿Un símbolo? ¿Una figura? Es así como uno profundiza en la palabra de Dios. Ahora, cada género tiene sus propias características. Por ejemplo, hay algunos que toman la parábola del rico y Lázaro para decir que existe el infierno.
cuando las parábolas no se interpretan de manera detallada, sino se busca el mensaje. Esa es la función de la parábola. Por allí vienen errores de interpretación. Miren, por ejemplo, este es un texto simple. Mateo 5:44. La naturaleza de ese texto es poética. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Alguien dice, pastor, ¿cómo voy a amar si me hace daño? Yo no tengo amor, yo tengo amor por aquel que amo. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Qué está queriendo decir Jesús cuando dice amar a vuestros enemigos? Amar es el principio, pero ¿cuál es la explicación? Recuerden que el texto está en forma de poesía. Ahora, la explicación es, tú vas a amar a tu enemigo haciendo 3 acciones. Haciendo el bien a los que te aborrecen, bendecir a los que os maldicen y orar por los que calumnian. Esa es tu manera como tú amas al enemigo. Cuando uno lee el texto de esa manera, uno tiene una mayor comprensión. Encuentre sentido a lo que lee. ¿Qué significa? Mire las palabras que se repiten. ¿Cuál es el texto que sobresale? Y hoy les voy a enseñar de manera sencilla que la Biblia incluso tiene una estructura literaria. Hay una estructura que se llama paralelismo, quiasmo. Por ejemplo, el Salmo 119 fue escrito en forma de un acróstico. Está todo el abecedario hebreo. Por eso es el capítulo más largo que tiene la Biblia incluso. Eso es una estructura. Encontramos textos narrativos, hay libros históricos, proféticos, hay muchos símbolos, hay figuras que revelan el conflicto entre el bien y el mal. Ahora, la Biblia, recuerden que cuando leemos la Biblia presenta no presenta un registro impecable de sus protagonistas. Alguien me escribió una vez, pastor, la Biblia dice que Salomón tuvo 1000 mujeres y yo puedo tener más de una. Entonces, ¿cómo está tomando la Biblia? Él está primero descontextualizado. Número 2, la Biblia no presenta a los protagonistas como alguien perfectos a quien seguir. La Biblia presenta a los protagonistas con sus pecados, pero cómo ellos se restauraron y caminaron con Dios a pesar de sus caídas. Es decir, de los protagonistas vamos a sacar el ejemplo que seguir y desechar aquello que solamente es una enseñanza. ¿Correcto? ¿Qué más podemos encontrar? La Biblia es bella en su diseño. Queridos, cuando nosotros comprendemos esto, vamos a dejar de mirar a la Biblia como un conjunto de hojas blancas. La Biblia es preciosa en su diseño. Por ejemplo, el 40% del Antiguo Testamento es poesía. ¿Sabían eso? Ojo, pero la poesía para los hebreos no era igual que para nosotros. Era muy diferente. ¿Por qué? La poesía hebrea tiene características únicas. Para nosotros una poesía es cuando tiene rima al final. Es decir, la belleza de la poesía está en la fonética. Para nosotros. Pero para la cultura hebrea no. Para los hebreos la poesía se manifiesta en frases paralelas. A eso se llama paralelismo. Lo que para nosotros es la fonética, para ellos son conceptos. Ahora les voy a hacer un ejemplo. Miren, esto es una poesía para nosotros. Aquí una pareja de enamorados dice, nadie sabe cuánto amor corren por mis venas, ni que tu dulce sonrisa me alivie algunas penas. Yo no recuerdo cómo es que llegué a quererte y que mi corazón palpita más con tan solo verte. Ah, qué lindo, ¿verdad? Esto es poesía, tiene rima, hay fonética. Eso es para nosotros. La poesía para los hebreos estaba, ¿en qué forma? De paralelismos. Y por lo menos encontramos 3 tipos de paralelismos. Primero, paralelismo sinónimo. Miren lo que dice Salmo 103:10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Qué significa paralelismo sinónimo? Cuando la segunda línea es parecida a la primera, pero con un ropaje diferente. No ha hecho ni nos ha pagado. Iniquidades equivale a ¿qué? A pecados. Esto es poesía hebrea. Esto significa paralelismo sinónimo. Encontramos paralelismo antitético. Por ejemplo, Proverbios 23. Es un honor para el hombre evitar la contienda, mas todo insensato se enreda en ella. Esto es poesía. Tú puedes decir, no, eso no es poesía, sí es. La segunda línea está también diciendo lo que la primera línea dice, pero en forma contraria. Más o menos como un antónimo. Es un honor para el hombre evitar la contienda,
mas el insensato, que sería lo contrario a aquel que tiene honor, se enreda en ella. Además tenemos el paralelismo sintético. ¿Qué cosa hace? El autor coloca una idea principal y empieza a completar aquella idea con comparación, con relación, con características. Es interesante. Miren, Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta. Esa es la idea principal. Y miren cómo empieza a completar, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. ¿Cuál es la idea principal? La ley de Jehová es perfecta. Esto es belleza de poesía hebrea. Además tenemos otra estructura llamada quiasmo. Les explico así. Quiasmo se puede encontrar en un capítulo, se puede encontrar en un pasaje bíblico o en un libro, donde la primera idea es parecida a la última y ambas ideas se van juntando hasta que llegan al centro. Ese centro se llama el clímax del libro, la razón por la cual se escribió el libro. Miren, es aquí cuando Dios y los escritores se volvieron artistas. Miren, por ejemplo, cómo está estructurado el libro de Segunda de Reyes, capítulo 3, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11. Miren, matrimonio con una mujer extranjera, el último matrimonio con mujeres extranjeras. Sabiduría y riqueza, capítulo 3, capítulo 10, sabiduría y riqueza. Dos mujeres prueban la sabiduría de Salomón, capítulo 3, versículo 16. Una mujer, la reina de Sabá, prueba su sabiduría. Síntesis de su gobierno, del capítulo 4, 1 al 34. Síntesis de su gobierno, del capítulo 9, 15 al 28. Su relación con Irán, rey de Tiro. Nuevamente aquí se repite la idea, su relación con Irán, rey de Tiro. Construcción del templo, miren, cada vez se va acercando, y el clímax de todo este pasaje es la dedicación del templo, del capítulo 8, 1 al 66. Esta es una manera como estructuraban ellos pasajes, capítulos y hasta libros. Cuando vamos a Apocalipsis, por ejemplo, encontramos una introducción, una conclusión, una parte histórica del 1 al 11, una parte para el tiempo del fin, del 15 al 22, y el centro del libro es el gran conflicto, capítulo 12 al capítulo 14. La manera como se estructuraban los libros. Observe el tipo de lenguaje. Existen varios tipos de lenguaje, algunos literales, otros figurados. Para aquellos que les gusta la literatura, aquí van a encontrar algo lindo. Por ejemplo, en la Biblia encontramos símil. ¿Qué es la símil? Una comparación. Salmos 1:3 dice, será como árbol plantado. ¿Qué encontramos? Una metáfora. Es una comparación implícita. Es decir, yo quiero dar un concepto, pero lo hago a través de alguna imagen. Cuando le dijeron a Jesús sobre Herodes, ahí en Lucas 13:22 dice, id y decid a aquella zorra. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? Aquel astuto. Pero esta es una figura de lenguaje. Pleonasmo es una expresión de redundancia. En Génesis 40 dice, el copero no se acordó, sino que se olvidó. ¿Acaso no está redundando aquí? Sí, es una figura de lenguaje que en la Biblia encontramos. Existe exageración que se llama hipérbole. Salmo 6:6, me ha consumido a fuerza de mi gemir, todas las noches inundo mi lecho. Es una exageración. Encontramos hipérbole. Encontramos otra figura que es el eufemismo. Esto es interesante. En la Biblia, por ejemplo, encontramos una palabra ruda que es cambiada por una expresión más delicada. Miren, en la Biblia encontramos la siguiente expresión. Él cubre sus pies en la sala de verano. Eso está en 1 Samuel y Jueces capítulo 3. ¿Saben qué significa? Él está haciendo sus necesidades. Cubrir sus pies era el vestido que usaba. Sala de verano era hacer sus necesidades fisiológicas. ¿Cómo cambia una figura ruda o un tipo de lenguaje rudo por algo más delicado? Por ejemplo, las parábolas tienen también criterios para ser interpretado. Nosotros tenemos que analizar cuál es la verdad central, qué cosa es lo que quiso enseñar Jesús, cuál es el contenido de la parábola, cuáles son las palabras que se repiten, cuál es el trasfondo cultural. Cuando vemos las epístolas tenemos que conocer el trasfondo histórico.
A veces Pablo parece estar atacando la ley en el Nuevo Testamento, en los libros de Gálatas y Colosenses, cuando en verdad está atacando el legalismo y no la ley de Dios. Tenemos que ver en qué circunstancias se escribió una epístola, a quién se escribió. Cuando analizamos todo ese cuadro, tenemos una comprensión correcta de las Sagradas Escrituras. Finalmente, es el análisis teológico. Y esta es la pregunta más importante. Cuando nosotros hemos escarbado a profundidad con aquellos elementos que hemos presentado, viene la pregunta más importante. ¿Y cuál es la pregunta más importante? ¿Qué cosa es lo que Dios quiere decir para mí a través de ese texto? ¿Cuál es la enseñanza para mi vida? Pero se dieron cuenta que hay herramientas que nos ayudan a colocar el mensaje en su pureza, en su contexto. No trabajar con un texto aislado para poder predicar aquello que la Biblia no enseña. ¿De dónde sale la enseñanza del tormento eterno? ¿De dónde sale la enseñanza de que el ser humano tiene un alma y no es un alma? Son de aquellas interpretaciones aisladas de la palabra de Dios. Y es por eso que un consejo para todos es, cuando usted estudie la Biblia, vea el plan completo de salvación, mire la belleza de su estructura, pero sobre todo, ore, estudie, analice, profundice, crea, no discuta la palabra de Dios, practique y luego predique. Jesús nos enseñó, escudriñad las Escrituras, vayan a lo profundo, porque allí van a encontrar la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Timoteo dice que aquel que desde la niñez sabe las Sagradas Escrituras es sabio para salvación. ¿De qué sirve tener todo tipo de conocimiento cuando no tenemos el conocimiento de salvación? Además, Jesús pudo vencer a Satanás en el desierto solo con la palabra de Dios. Ustedes saben que las respuestas de Jesús a Satanás todas estaban basadas en Deuteronomio. Su primera respuesta, Deuteronomio 8, segunda, Deuteronomio 6, tercera, Deuteronomio 6:13. Y el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios es nuestro yelmo de salvación. Ella nos protege de la tentación. Ella nos protege contra el enemigo. Por eso Jesús dice, si ustedes erran, lo hacen porque ignoran las Sagradas Escrituras y el poder de Dios. Y hay una promesa maravillosa. Bienaventurados aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mas quiero que pienses en lo siguiente. ¿Cuánta bendición te estás perdiendo por no profundizar en la palabra de Dios y encontrar el mayor tesoro que es Jesús? Hoy te invito a no ser un lector superficial, a ser una persona feliz porque tiene una cosmovisión diferente de la vida. Aquel que tiene la palabra de Dios en su corazón es feliz porque encuentra los principios de felicidad que Dios estableció. Deja de ver a la Biblia como un libro superficial. Empieza a profundizar tu conocimiento y vas a encontrar el mayor tesoro de tu vida, que es Cristo presentándote todo su plan de salvación. Tú quieres descubrir la bondad de Dios, quieres saber cuán bueno es para tu vida, empieza a abrir la palabra de Dios. Tú no puedes seguir viviendo en el vacío cuando hay una riqueza espiritual. Tú no puedes vivir en la miseria de la vida cuando en tu casa tienes un libro donde se presenta la mayor carta de amor, donde vas a entender cuál es tu valor. La Biblia te guía, te ilumina, presenta principios de felicidad, pero sobre todo te presenta a Jesús que quiere darte la eternidad. ¿Quieres colocar esa palabra en tu corazón? David decía, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Como un arqueólogo escarba para encontrar el tesoro, empieza a profundizar tu conocimiento en la palabra de Dios. Así estarás preparado para una eternidad. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, entregamos nuestro corazón, entregamos nuestra vida en tus manos. Queremos que tu palabra sea nuestra luz en nuestra vida. Podamos encontrar el cuadro completo de la salvación y así enriquecer nuestra vida y caminar bajo los principios establecidos por ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Mensaje. Momento de adoración. Queremos darte gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final. Vamos a tener la oración en este momento. Oremos. Querido y amante Padre Celestial, queremos darte gracias porque nos das la oportunidad de celebrar un día más tu día santo. Guarda, Señor mi Dios, y bendice a cada hermano aquí presente. Sé con ellos durante todo este día y bendice en gran manera cada acción que ellos hagan. Danos tu fortaleza, Señor mi Dios. Bendice, Señor mi Dios, a aquellos que están enfermos, para que así puedan sentir la mano sanadora de tu presencia. Gracias, Padre Celestial, porque siempre estás con nosotros y nos guardas del peligro y del mal. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados y ayúdanos, Señor mi Dios, a ser fieles en todo momento y que durante estas horas de sábado podamos honrar tu divino nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos darte las gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final de la programación. Te invitamos para que el día de mañana a las 9:15 hora de Panamá te conectes con nosotros al culto de adoración a nuestro Creador. Mi esposa Aris Concepción, Amelie y Rubén Morales te deseamos un feliz sábado y que el Señor les bendiga. Espacio musical. Jesús espera hoy entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. No dejes que el mundo te aparte de él. ¿Cuál será tu decisión? Cada momento esperando está y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Si das este paso hacia Cristo el Señor, tierno te recibirá. Acéptalo y deja la oscuridad. Él morará en tu ser. Cada momento esperando está y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Él será tu Salvador. Salvador.
Jesús, oh qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, oh la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Cantemos. Aleluya, aleluya, aleluya.
Bienvenidos a Creación TV, el canal donde podrás tener un encuentro con la creación de Jesús. En él podrás encontrar hermosos paisajes de la naturaleza y la creación. Además podrás contemplar los beneficios de vivir en el campo. Suscríbete a nuestro canal y sé parte de esta maravillosa experiencia. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateos 24:14. Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día.